Muy bien, jóvenes, empezaremos con nuestra clase el día de hoy. La clase del día de hoy trataremos el tema de las leyes de Newton, la cual vamos a abarcar definición y ecuaciones de la primera, segunda y tercera ley de Newton. Empecemos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, al menos que exista una fuerza externa que modifique dicho estado. Por ejemplo, si yo tengo un balón de fútbol en estado de reposo, dicho balón está en estado de reposo, permanecerá en ese estado a menos que yo aplique una fuerza externa. Por ejemplo, si yo le aplico una fuerza externa, ¿verdad? Automáticamente voy a cambiar de un estado de reposo a un estado de movimiento. ¿Sí? Ahora, este balón que está en estado de movimiento permanecerá en estado de movimiento al menos que yo le aplique una fuerza externa. Si yo le aplico una fuerza externa a este balón que está en movimiento, pues este estará en estado de reposo. ¿Sí? Ok, entonces enfatizándonos en este ejemplo, ¿verdad? Tenemos de que si yo aplico una fuerza externa a un objeto en movimiento, automáticamente yo voy a modificar ese estado de movimiento a un estado de reposo y viceversa. Si yo tengo un objeto, ¿verdad? En este caso es un balón, y le aplico una fuerza externa, voy a modificar su estado de un estado de reposo a un estado de movimiento. ¿Sí? Dicho esto, ¿sí? Miremos entonces, aplicamos acá la masa. Y dice que la masa es una medida de la inercia. Esta masa, la unidad que vamos a representarlo, será por kilogramos. Según el sistema internacional, sería en kilogramos. ¿Sí? Si estuviera en otra unidad, pues nosotros haríamos en este caso una conversión. Muy bien. Ahora veamos acá. Dice que a mayor masa, mayor inercia. A menor masa, ¿sí? Menor inercia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un carrito de supermercado, ¿sí? Digamos, en este caso vacío, ¿sí? Su masa será menor. Entonces, la fuerza a la que se va a poner, o sea, la inercia, será menor. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo ese carrito de supermercado súper lleno, su masa automáticamente va a ser mayor. Entonces, dicha inercia también será mayor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a la fuerza, ¿verdad?, que se opone dicho carrito de supermercado será mayor. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que le llamamos inercia. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Continuamos con la segunda ley de Newton. También recibe el nombre de ley de la fuerza de aceleración o ley de la masa inercial. En este caso, nosotros vamos a aplicar una ecuación que sería que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Veamos acá. La fuerza, nosotros, la unidad de medida sería newton. Entonces, para que la fuerza sea en newtons, la masa la tendría que tener en unidades de kilogramos y la aceleración la tendría que tener en unidades de metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues nosotros vamos a obtener kilogramos por metros entre segundos cuadrados. Y esto va a ser igual a newton, ¿sí? Que lo representamos por una letra N. La fuerza la representamos por newton, ¿sí? Entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en esta misma ecuación, si yo despejo, ¿sí?, voy a obtener la ecuación de la aceleración. La aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa. Entonces tenemos acá que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. ¿Sí? Y tenemos que la aceleración es inversamente proporcional a la masa.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que a mayor masa, menor aceleración. ¿Sí? A menor masa, mayor aceleración. ¿Sí? Muy bien. Ahora, veamos acá. Retroalimentando esto, tenemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Muy importante que resaltar. La masa, ¿sí?, es diferente del peso. Quiere decir que masa y peso no es lo mismo, ¿sí? El peso es una fuerza de atracción que el planeta Tierra ejerce sobre todos los cuerpos de su superficie, ¿sí? Entonces, el peso, en este caso, es una magnitud vectorial, mientras que la masa es una magnitud escalar, ¿sí? La fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? Si la fuerza es una magnitud vectorial y decimos que el peso es una fuerza de atracción, automáticamente el peso es una magnitud vectorial. Muy bien. Ahora, en este caso, el peso lo vamos a representar por la letra W. Entonces, peso es igual a masa por gravedad, la cual es lo mismo decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la gravedad, ¿sí?, la gravedad también es una aceleración. La gravedad la podemos también representar como aceleración gravitatoria, pero la gravedad también es una aceleración, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo de esto. Veamos un ejemplo de peso. Por ejemplo, si yo tengo a un joven, ¿sí?, que este joven tiene una masa de 110 kilogramos, ¿verdad? Yo quiero encontrar el peso de este joven que está en el planeta Tierra. Y sabemos que el planeta Tierra tiene una gravedad o una aceleración gravitatoria de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Entonces vamos a aplicar la ecuación que sería peso es igual a masa por gravedad. Y tenemos que el peso va a ser igual a la masa, que serían los 110 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que sería los 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Recordemos de que masa y gravedad tienen que tener, en la masa en este caso, unidades de kilogramos, y la gravedad tiene que tener unidades de metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Para que a la hora de encontrar el peso, ¿sí?, recordemos que el peso es una fuerza, ¿sí? Entonces, en una diapositiva pasada, la fuerza la representamos por newtons, para que en este caso, a la hora de operar, nos den newtons. Entonces tenemos 110 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Esto va a ser igual a 1079.1 newtons, ¿sí? Recordemos que kilogramos por metros entre segundos cuadrados es igual a newtons, ¿sí? Muy bien. Ahora, veamos otro ejemplo. Este mismo joven que tiene una masa de 110 kilogramos, pero en este caso yo quiero saber el peso de este joven en la luna, ¿sí? Entonces, la gravedad de la luna es de 1.62 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? La gravedad en este caso de la luna es menor a la de la Tierra. Entonces, aplicando la ecuación, tenemos que el peso es igual a los 110 kilogramos de masa multiplicado por 1.62 metros sobre segundos cuadrados, que es la gravedad. Al hacer este cálculo, esto nos va a dar un resultado de 178.9 newtons, ¿sí?, la cual es el peso de este joven en la luna, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces con la tercera ley de Newton. Entonces vemos acá. La tercera ley de Newton es acerca de acción y reacción. La tercera ley de Newton nos dice que para toda acción existe una reacción. Una de las características de la tercera ley de Newton es que van a tener misma magnitud, vamos a tener misma dirección, pero vamos a tener un sentido opuesto. Por ejemplo, yo tengo una pelota en este ejemplo, pongámosle una pelota de béisbol. Entonces la dejo caer de manera vertical
¿verdad? Entonces, con la fuerza en que cae al suelo esta pelota de béisbol, asimismo, ¿verdad? Con la misma fuerza va a rebotar dicha pelota. Entonces nos damos cuenta de que van a tener una misma magnitud. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, con la fuerza en que cae la pelota al suelo, la pelota de béisbol, asimismo, con esa misma fuerza, rebotará esta pelota. Y también tendremos la misma dirección. Acá va a caer de manera vertical, cae de manera vertical, y aquí subirá de manera vertical, a un ángulo de, en este caso, de 90 grados. ¿Sí? Y nos damos cuenta de que también tendrá un sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, en esta baja, ¿verdad? Cae de manera vertical y esta vez va a subir de manera también vertical. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos una misma magnitud que sería la fuerza. ¿Sí? Tenemos una misma dirección, ¿verdad? Que sería de manera vertical. ¿Sí? Y tenemos sentidos opuestos. ¿Sí? Esta cae y esta, pues el rebote, su reacción sube, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para cerrar, jóvenes, miremos algunas conclusiones entonces de las 3 leyes de Newton que el día de hoy abarcamos. Entonces, como conclusión, tenemos que la primera ley de Newton, conocida también como ley de la inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, ¿verdad? Este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, ¿sí? Entonces, si no aplicamos una fuerza externa, ¿sí? Al objeto que se está moviendo de manera vertical, pues este no tendrá un cambio de estado, ¿verdad? La segunda ley de Newton nos dice que se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que requiere dicho cuerpo. Y, conclusión número 3, la tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario, como el ejemplo anterior que acabamos de ver. Muy bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy, las leyes de Newton. Nos vemos en una próxima clase.